Hay un versículo en la Biblia, en Primera de Juan 5:7, que en la traducción Reina Valera de 1960 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es un versículo muy bonito que nos habla acerca de la Trinidad de Dios. Sin embargo, cuando leemos el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, en la NBI, vemos que ese versículo no se encuentra. En 1 de Juan 5:7 en la NBI solamente dice: tres son los que dan testimonio. Y en el versículo 8 dice: y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Vemos que no se encuentra el texto tal como está en la Reina Valera. Muchas veces esta serie de diferencias nos llevan a dudar de alguna de las dos traducciones, a dar más valor a una y menos valor a otra traducción. Hoy vamos a hablar un poquito de eso en este video. Saludos con todos, queridos amigos y hermanos, bienvenidos a Cibersaulo, mi canal. Mi nombre es Hugo Vázquez y hace unas semanas comencé una serie de videos acerca de traducciones de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre este tema: ¿por qué hay diferencias en las diferentes traducciones? Como mencioné en la introducción de este video, Primera de Juan 5:7 es un ejemplo de las diferencias que a veces se encuentra en diferentes traducciones. Para hablar un poquito de esto tenemos que remontarnos un poco a lo que es la crítica textual. Vamos a hablar en resumidas cuentas, ¿qué es la crítica textual? Nos referimos a esto cuando hablamos de aquellos métodos que usan los estudiosos de los textos bíblicos para tratar de llegar al texto más fiel a los originales. Si es el estudio de los manuscritos antiguos, es el estudio en base a todo lo que la ciencia moderna nos puede aportar para tratar de descubrir cuál era el texto más fiel al original. Esto para nosotros es importante porque tenemos que recordar que nosotros no tenemos manuscritos originales de la Biblia. De esto hablamos un poquito ya en el video anterior. Si quieren ver el video anterior, les voy a dejar aquí una tarjetita. Pero teniendo esto en mente, que no tenemos los manuscritos originales de la Biblia, porque los originales fueron escritos en materiales que no duran mucho tiempo, papiro, pergamino. Entonces, es muy importante que por medio del estudio de todos los manuscritos que se tenga actualmente, tratar de llegar a descubrir cuáles son los más fieles al original. Esto es muy importante también para la exégesis bíblica, para la hermenéutica bíblica, porque como estudiosos nosotros queremos sacar cuál era el significado original de un texto y para eso necesitamos que ese texto sea más fiel a los originales y para poder aplicarlo también ese texto a nuestro tiempo tenemos que estar seguros de que esos textos estaban en los manuscritos originales. Entonces, por eso es muy importante la crítica textual. Entonces, en nuestro tiempo sabemos que hay traducciones que han usado de mejor manera todos los conocimientos que la crítica textual contemporánea puede aportar. También hay traducciones que son muy antiguas, como por ejemplo la Reina Valera, que en su mayoría se han basado en textos antiguos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un texto muy antiguo que se conoce como el texto Receptus, que fue una versión del Nuevo Testamento en el griego realizada por Erasmo de Rotterdam a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Erasmo de Rotterdam buscó la gran mayoría de textos disponibles en su tiempo, de manuscritos disponibles en su tiempo en el griego, y él hizo esta versión del Nuevo Testamento en el griego que se llama el texto Receptus.
El gran parte del Nuevo Testamento, por ejemplo, de la Reina Valera, está en base a ese texto Receptus. Y en el Antiguo Testamento a algunos manuscritos antiguos que existían sobre el hebreo del Antiguo Testamento. Ahora, en los últimos años tenemos que reconocer que ha habido muchos descubrimientos de miles de manuscritos que tal vez antes no estaban disponibles. Y en base a los descubrimientos actuales tenemos incluso manuscritos que son más antiguos y más cercanos a los originales que los que estaban disponibles en el siglo XVI, en donde se hizo la traducción Reina Valera original. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que reconocer que hay algunos textos en los que saber si son o no son parte del original de las escrituras es un poco dudoso, ya que en los últimos descubrimientos, como hemos mencionado, de los manuscritos más antiguos, en ocasiones no tienen esos textos, pero en otros manuscritos sí están. Por eso hay otras traducciones que sí tienen esos textos. Y las traducciones modernas que usan la crítica textual muchas veces han decidido a estos textos que son dudosos, mejor no tenerlos en su traducción de la Biblia. Es por eso que tenemos estas diferencias. Para explicarme mejor, quiero mencionar el caso que mencioné al inicio, que es el de Primera de Juan 5:7. Como había dado lectura ya en la traducción Reina Valera de 1960 y en todas las traducciones Reina Valera, se encuentra este versículo que dice, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y en el versículo 8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pero vemos que en la NBI no se encuentra la mención a la Trinidad del versículo 7, solamente se encuentra el versículo 8 que dice, y los tres están de acuerdo, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué sucede con este texto? Este texto, según los descubrimientos de la crítica textual, en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Biblia, no se encuentra. Este texto está en la Reina Valera y está también en el texto Receptus que había mencionado de Erasmo de Rotterdam, que es del siglo XVI. Se lo encuentra ahí, aunque según la historia, Erasmo de Rotterdam no estaba de acuerdo en incluir ese versículo en su texto griego, porque también él pensaba que la mayoría de textos del griego disponibles del Nuevo Testamento no lo tenían. Solamente estaba ese texto incluido en una traducción al latín de la Biblia que se llamaba la Vulgata Latina de San Jerónimo, que es una traducción del siglo IV después de Cristo. Entonces Erasmo de Rotterdam se resistía a poner ese texto en su traducción. Sin embargo, parece ser que hubo mucha presión de parte de la Iglesia en su tiempo, porque la Vulgata Latina era prácticamente su traducción oficial. Entonces, por algún tipo de presión por parte de la Iglesia, Erasmo terminó poniendo ese versículo en su traducción al griego, el texto Receptus. Y vemos que la traducción Reina Valera también lo tiene porque se ha basado en esos textos antiguos. Pero nuevamente comento, en los descubrimientos más recientes de los manuscritos más antiguos, ese texto no se encuentra. Por eso es que la Nueva Versión Internacional y otras traducciones contemporáneas han decidido no usarlos. Incluso la Reina Valera contemporánea tiene este texto puesto entre corchetes y con una nota al pie de página explicando que no se encuentra en todos los manuscritos. Esa es la razón por la que ese texto no se encuentra. Ahora, quiero comentar algo muy, muy importante.
El hecho de que existan estos textos, que a veces se los llama textos espurios, no significa que el mensaje en sí de la Biblia pueda ser alterado. Ninguno de estos textos de dudosa procedencia cambian o dañan el mensaje o quitan algo o aumenten algo al mensaje de la Biblia. Ninguno de estos textos puede alterar el tema central de la Biblia. Como es el caso de 1 de Juan 5:7, muchos pueden acusar y decir es que la NBI quiere negar la Trinidad, por ejemplo. Pero esto no es así, porque la doctrina de la Trinidad se encuentra no solamente en un versículo, 1 de Juan 5:7, sino la doctrina de la Trinidad está atestiguada en el estudio de toda la Biblia. Entonces es por toda la Biblia que nosotros podemos desprender la doctrina de la Trinidad, no por un solo versículo. Entonces el hecho de que este versículo sea dudoso no altera en nada la doctrina de la Trinidad. Y así con cualquier otra doctrina de la Biblia, ninguno de estos textos puede adulterar. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que el mensaje de la Biblia es infalible. El mensaje de la Biblia es perfecto. La Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Entonces nosotros podemos estar seguros de que el mensaje no ha sido adulterado a lo largo de los siglos. Incluso estos pequeños textos que son de dudosa procedencia no son nada comparados con otros libros antiguos, como los escritos de Platón, por ejemplo, como la Odisea, la Ilíada de Homero, que tienen a veces muchas diferencias en diferentes traducciones. La Biblia, sin embargo, es el libro que más seguro se ha conservado hasta nuestros tiempos, y podemos estar seguros de que el mensaje de la Biblia no se ha visto alterado ni adulterado a lo largo de la historia. Eso quería comentar con ustedes en base a este tema de las traducciones, que es importante comentarlo. A veces conozco muchos hermanos que tratan de tener estos temas como tratar de no mencionarlos como temas tabú, pero yo pienso que es importante mencionarlos porque hoy la información está disponible en todas partes, en la palma de nuestra mano, con nuestros celulares, donde podemos tener varias traducciones de la Biblia, y es innegable que nos vamos a dar cuenta de que existen estas diferencias. Entonces es importante tener claro por qué existen estas diferencias y que a la final no afecta en nada nuestras convicciones de que la Biblia es la palabra de Dios. Si tienen dudas, aportes sobre este tema que quieren comentar, pueden dejarlo aquí en la cajita de comentarios para seguir hablando un poco más al respecto. Recuerden que tengo un grupo en el Facebook que se llama Grupo de Estudios Bíblicos Cibersaulo. Ustedes pueden buscarlo y pueden unirse a este grupo también. Pueden buscarme en las redes sociales como Cibersaulo, en mi página del Facebook, en el Twitter. También tengo una cuenta en el Instagram. Ustedes pueden seguirme. Recuerden suscribirse al canal, también denle clic donde dice suscribirse, denle clic en la campanita para que YouTube les notifique cuando hay un video nuevo. Estamos ya por llegar a los 2000 suscriptores y como siempre les agradezco por estar pendientes de estos videos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.